Así como todos los individuos y las instituciones, la iglesia ha sido afectada por esta pandemia que está casi de cumpleaños. Va a cumplir casi su primer año, por lo menos de haber sido declarada. Y nos ha afectado como iglesia y a todas las iglesias, no solamente en la forma en que nos congregamos, sino también en la forma en que no nos congregamos. Es decir, la forma en que nos reunimos de una manera virtual y no presencial. En ese sentido debemos de dar muchísimas gracias al Señor que nos ha permitido vivir en este tiempo de tecnología. No imagino cómo nos hubiéramos hecho en años anteriores. Y la verdad es que pensándolo ahora, hubiera sido interesante buscar cómo se hizo la iglesia de Dios en esas grandes plagas del pasado. Pero lo que sí sabemos seguro es que no podía mantener el contacto que nosotros pudimos mantener y que todavía algunos mantienen a través de la internet. Eso es una bendición. Sin embargo, mis hermanos, como en la mayoría de las cosas, por nuestro pecado nosotros somos bien capaces de convertir bendiciones en maldiciones. Podemos convertir algo bueno en algo malo. Y cuando digo esto me refiero al hecho de que no solo en este país, sino en otras partes del mundo he estado escuchando por doquier a personas y pastores diciendo que algunos cristianos han manifestado su deseo de seguir participando de la iglesia virtual, de la iglesia en línea. Es decir, óyeme, pero qué cómodo es, me puedo levantar un poco más tarde y hasta en pijama puedo verlo. Y si en algún momento determinado tengo sed, pongo en pausa el predicador y uno se imagina a Sujel ahí. Y luego vengo y sigo con un refresquito. Todo eso suena bien. Sin embargo, mis hermanos, no es así que Dios concibe su iglesia. Es penoso que algunos no añoran volver a los cultos presenciales. Más bien sueñan con seguir de manera virtual por las, entre comillas, comodidades que ellos entienden que tiene este esquema. Pero hermanos, hay muchísimas maneras de mostrar que esto es contrario al diseño de Dios de su iglesia. Y tuvimos que elegir una. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de la iglesia y vamos a darnos cuenta de una manera clara cómo esta propia naturaleza implica, requiere una interacción presencial entre cada uno de sus miembros. Y nos referimos a una de las tantas figuras que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a la iglesia, y es como un cuerpo humano. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia funcionando cerca de 30 veces en el Nuevo Testamento como un cuerpo. El símil es el del cuerpo humano. Nosotros tenemos diferentes porciones, una quizás la más larga y explícita, que fue la que leyó el pastor Sujel en 1 Corintios 12, desde el versículo 12 al 27, y otras más breves, como por ejemplo Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, donde dice lo siguiente: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que nosotros debemos preguntarnos en primer lugar, ¿cuáles son los aspectos que esta metáfora, esta comparación de la iglesia como un cuerpo humano enfatizan? Y queremos mencionar al menos dos que son muy evidentes. En primer lugar, que al igual que en el cuerpo humano nosotros tenemos diferentes miembros, la mano, el hombro, la pierna, el pie, los ojos, la boca, somos diferentes. Sin embargo, no por eso dejamos de ser una unidad. Somos un solo cuerpo. De igual modo, la iglesia tiene muchos miembros. No hay dos personas iguales, no hay dos creyentes iguales.
Así que la unidad eclesiástica no se logra por la igualdad entre los miembros, no, sino que cada cual debe cumplir la función que le ha sido dada por el Señor. Dice el texto que no todos los miembros tienen la misma función. Y lo que se nos está enseñando aquí es que así como los miembros del cuerpo son muchos y diferentes en función, no obstante, todos pertenecen a uno y el mismo cuerpo. Es interesante que cada vez que se habla de la iglesia como un cuerpo, está también involucrado el concepto de los dones, es decir, el concepto de las cualidades particulares que Dios ha dado a cada creyente para que la use como parte de la iglesia. Y este texto que hemos citado en Romanos 12:5, debemos de recordar cómo empieza en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pregunta, ¿hay algún cristiano exonerado o exento de presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Respuesta, no. Bueno, de igual manera, no hay ningún cristiano exonerado de ejercer la función y los dones que le han sido dados por Dios dentro del cuerpo, como un creyente que es parte de una iglesia local. Imagínense lo que sucede cuando uno pierde una mano, o no digamos la mano, quizás a alguno de ustedes le ha pasado que ha tenido un problema en la uña del dedo meñique del pie izquierdo. Y es la primera vez en la vida que usted se da cuenta de todo lo que usted necesita eso. No tenemos piezas que están de más. El Señor ha puesto a cada miembro del cuerpo humano allí con una función. De igual manera, desde que nosotros nos convertimos, desde que somos regenerados, somos introducidos inmediatamente a la iglesia de Dios. Y somos introducidos para cumplir allí una función particular que normalmente se cumple en la interacción y en la reunión presencial con los hermanos. Así que una unidad, para que sea una unidad orgánica y funcional, debe tener diversidad en las responsabilidades y en las funciones que puede hacer. Es lo que dice 1 Corintios 12:19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Si todos fuesen mano, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuesen pie, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora hay un segundo aspecto que quiero tratar de una manera más amplia, que es enfatizado en esta similitud de la iglesia como un cuerpo. Y es el hecho de que ningún miembro, absolutamente ningún miembro del cuerpo es independiente o autónomo. Ninguno. Usted no ve por ahí una mano sola o un pie solo. No. Todos estamos íntimamente relacionados y somos dependientes. Somos dependientes de la cabeza. Usted le corta una mano a una persona y la persona puede sobrevivir. Usted le corta la cabeza a una persona y la persona no vive. Nosotros necesitamos estar unidos con Cristo, que es la cabeza. Es una unión vital. Sin esa unión no hay vida en nosotros. Pero también necesitamos estar unidos e íntimamente relacionados con todos los demás miembros del cuerpo. Cuando hablamos de Cristo como la cabeza, nosotros vemos en la palabra de Dios que Él es el soberano y propietario de la iglesia porque Él la compró con su propia sangre. Y es Cristo quien provee a su iglesia de todo lo necesario para subsistir. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Efesios 4, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermanos, es en virtud de nuestra unión con Cristo que podemos crecer como cuerpo, porque Él es quien provee el crecimiento y la madurez a su iglesia. Y como cabeza es Él también que provee simetría y dirección al cuerpo, capacitándolo para servirle y que todos podamos serle útiles. Así como la cabeza dirige todo el cuerpo humano,
De la misma manera lo hace el Señor Jesucristo con su iglesia. Y cuando no estamos en dependencia estrecha con Él, somos culpables de que la iglesia no funcione todo lo bien que pudiera funcionar. Hace muchos años, cada cierto tiempo, me encontraba en la calle cerca de mi casa con una señora que era evidente que tenía algún problema cerebral. Porque en su caminar se daba uno cuenta que había una falta de coordinación. Y la verdad que era triste y penoso. Gracias a Dios que al menos podía caminar, pero no era un caminar normal, era un caminar descoordinado. Bueno, de igual manera, cuando nosotros no estamos vitalmente dependiendo de la cabeza que es Cristo, la iglesia no va a funcionar, pero no va a funcionar todo lo bien que pudiera, porque hay algunos miembros que están tratando de actuar independientemente. Ahora, cuando decimos que somos dependientes de la cabeza que es Cristo, es difícil creer que aparezca un creyente que diga, eso no es tan así. Es difícil, porque eso es demasiado obvio. Pero con la misma fortaleza, esta ilustración, esta metáfora y las escrituras nos muestran que dependemos también los unos de los otros, dependemos de los demás miembros. Romanos capítulo 12, versículo 5 otra vez. Dice, e individualmente miembros los unos de los otros. Tenemos con cada miembro una interrelación vital. Usted llega a su casa hoy con muchísima hambre y usted quiere comer. Usted no solamente piensa en su boca o en su estómago. Usted tiene que pensar en su mano para llevar la comida a la boca. Es una coordinación donde todos estamos íntimamente unidos, mis hermanos. El cuerpo necesita a todos sus miembros para funcionar apropiadamente. Cuando cada miembro lo hace así, entonces la iglesia es bendecida por el Señor y funciona de la manera mejor posible de acuerdo a los componentes que Dios le ha dado. Así que el crecimiento y el fortalecimiento de toda iglesia local depende en gran medida de la correcta interrelación entre sus miembros. Quizás uno de los textos que más claro lo expresa es Efesios capítulo 4, versículo 15b al 16. Oigan lo que dice. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. ¿Qué palabra es clave aquí? ¿Cómo es que Dios hace eso? A través de que dice de la coyuntura. Una coyuntura literalmente es un punto de contacto. ¿Qué es la coyuntura? La muñeca, el codo, el hombro, las rodillas, los tobillos, son coyunturas, son puntos de contacto. Si esos puntos no están allí, ¿cómo se va a relacionar y cómo va a funcionar el cuerpo? Son esos puntos de conexión donde dos piezas se tocan. Y lo que el pasaje está diciendo es que estas coyunturas funcionan como un canal a través del cual la provisión de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros. En otras palabras, es indispensable la interacción entre las partes del cuerpo. Y eso no ocurre a través de una pantalla. Eso no ocurre si no hay una interrelación personal. La iglesia es una unidad viva como el cuerpo, un organismo. Y el bienestar o el malestar de cada uno de sus miembros afecta al todo. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Si un miembro sufre, ¿qué pasa? Todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Cuando usted está en su casa, porque su esposa le ha dicho que por favor le ponga ese clavito allí, que ella tiene un cuadro que está loca por colgar allí, y usted no es muy experto,
y clavando usted se equivoca, podemos imaginar la escena, ¿verdad? Esa es una buena prueba de su cristianismo. A ver qué usted va a decir cuando se dé un martillazo. Pero lo cierto es que cuando usted está ahí, ¡guau!, y su esposa viene, usted no dice, el dedo tiene un dolor. Eso es lo que usted dice. ¿Qué dice? Me duele el dedo. ¿A quién? A mí, al cuerpo. No es que el independiente, al dedo tengo dolor, yo me lo arranco y lo pongo ahí en la mesita de noche hasta que se sane y después vuelvo. No, no es así que funciona. No es así que funciona. Estamos íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno, afecta al otro. No, pero yo me voy a quedar tranquilo en mi casa. Es que tú estás afectando a otros. Al tiempo que te estás afectando muchísimo a ti mismo. Una brasa en el fuego. ¿Usted ha visto esas fogatas que se hacen? Leí la historia de un hermano de la iglesia que de un momento a otro dejó de congregarse y entonces el pastor estaba preocupado y fue a visitarlo. Y era de esos tipos de países fríos donde él llega y había una fogata. Y entonces el pastor empieza a conversar con él y ve que hay una serie de troncos y de brasas puestas allí para dar calor. Y el pastor hace así de manera particular, toma un palo y pone una brasa aparte. Y en poco tiempo, ¿qué sucedió con la brasa? Ya estaba apagada, mientras las demás seguían prendidas. El pastor lo mira y el hermano le dice, yo lo entendí, ya yo voy a ir. O sea, solo, apartado, independiente, individual. No. Es esa interacción unos a otros la que el Señor utiliza para edificar a su cuerpo. Hermanos, no tenemos la más mínima probabilidad de sobrevivir separados de la cabeza y de los demás miembros. No. Necesitamos desarrollar la comunión con Cristo, sí, amén, amén. Pero también necesitamos desarrollar la comunión con los hermanos. De hecho, no puedo resistir la tentación de decir esto. Me estoy apartando un poquito porque estamos hablando de virtualidad, pero de verdad, cuando usted viene al culto y llega con la introducción y dicen amén y por ahí se va, estamos en una época donde puede entenderse, sobre todo personas que tienen cierta fragilidad, para que no se sientan amarrados. Es perfectamente entendible. De hecho, yo veo personas y hermanos mayores aquí viniendo que yo los encomio y les alabo. Porque si no lo hicieran, nosotros lo entenderíamos perfectamente. Y están aquí. Ahora, cuando dicen amén, se van de una vez para no interactuar en esta situación particular y especial en la que tenemos. No me refiero a eso, me refiero a cuando no ha habido pandemia. Van, vienen, consumen y se van. No están cumpliendo su función como parte de un cuerpo local. Y si bien es cierto que la iglesia sufre cuando alguno de los miembros no cumple con su parte, como sufre alguien cuando hay que amputarle un dedo o una mano, no es menos cierto que la iglesia sigue adelante, pero el dedo o la mano no tienen posibilidad de sobrevivencia. No hay forma. No hay ningún miembro del cuerpo que pueda decir, como dice 1 Corintios 12:21, no os necesito. Y si algún creyente piensa lo contrario, está envanecido y nada sabe. Porque eso es señal de malestar espiritual, si no puede llegar a ser señal de ausencia de vida espiritual. Hermano, lo que estamos diciendo es que este deseo de autonomía o de independencia o de aislamiento de un miembro de una iglesia es contrario al verdadero cristianismo. Y es sumamente fácil ser independientes cuando solo nos relacionamos virtualmente con los demás. O sea, la independencia es muy fácil porque nosotros tenemos el control, prendemos y apagamos cuando queremos y no hay una relación que nos permita interactuar como deben interactuar los miembros de un cuerpo. Así que es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, cumplir con nuestra función en el cuerpo y estar comprometidos con el buen funcionamiento de toda la iglesia.
Cuando alguien se niega a ser parte de la iglesia, de su vida cotidiana, estamos privando a la iglesia de aquello que Dios quiere darle a través de nosotros. No estamos diciendo que interactuamos. Pastor, pero es que yo ni siquiera sé cuál es mi don. Yo ni siquiera sé en qué que yo soy útil en la iglesia. Mira, lo sepas o no, Dios tiene algo que darle a la iglesia local a través de ti. Pastor, pero es que yo nunca he tenido no he servido nunca en ningún ministerio. Hermanos, yo creo que cuando nosotros estemos en la eternidad, regocijándonos en la gloria de Jesucristo, nos daremos cuenta de muchos hermanos y hermanas que nunca fueron vistos sirviendo visiblemente. Sin embargo, mucho de el fruto de la predicación de la palabra en su iglesia fue por respuesta a Dios a sus oraciones, sosteniendo en oración a aquellos que sirven. Todos tenemos algo que hacer y debemos hacerlo. Primero a los Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cualquier cosa que tú tengas, que Dios te ha dado como parte de la iglesia, tú puedes ser, mi hermano, tú puedes ser, una vez más, el dedo meñique del pie izquierdo, que nadie se da cuenta que es útil. Pero en el momento que tú dejes de hacer lo que tienes que hacer, vas a afectar al cuerpo. En el momento que tú dejes de comprometerte. Tristemente vivimos en una época caracterizada por el egocentrismo. Y esto hace que muchas personas se acercan a la iglesia preguntándose qué es lo que la iglesia les ofrece. Dime de tu iglesia. No, allá se predica la palabra, ajá. Y la música, dime, es movida, porque a mí no me gusta esa iglesia donde... ¿Serio? Eso es lo más importante. Es lo que produce que muchas personas se acercan a la iglesia de la misma manera que se acercan a un buffet en una boda o en un restaurante. ¿Qué usted hace en el buffet? Ni que quiera puede tomar de todas las cosas, ni que quiera, a menos que use más de un plato. Porque siempre hay más cosas de las que caben en un plato. Así que usted en un buffet, de manera lícita, usted se para, mira. Bien, eso está muy bien en un buffet, pero está muy mal en la iglesia. Uno no viene a la iglesia, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta mucho la alabanza ya. ¿Qué yo hago? Yo llego tarde para llegar solamente para la predicación. ¿Serio? ¿Y eso es vida de iglesia? De ninguna manera. Hermanos, es precisamente este egocentrismo el que ha llevado al hombre posmoderno a un fuerte individualismo y se resiste a ser parte de una comunidad con todo lo que eso conlleva. Sí, mis hermanos, si tú no te relacionas con nadie, nadie te decepcionará. Pero de igual manera, si tú nunca caminas, nunca te caerás. O sea, hay riesgos que valen muchísimo más la pena que lo que implica no correrlos. Relacionarse con hermanos. Estar con los santos en los cielos será una gloria, pero estar con ellos en la tierra es otra historia. Sí, nos vamos a encontrar con hermanos que nos decepcionan, a ustedes y a nosotros, a todos mis hermanos. Pregúntele a cualquier pastor, a cualquiera, no de esta iglesia, de cualquier iglesia. Y le aseguro que tiene al menos una, por no decir varias historias, de personas a las que le dedicó tiempo sacrificial, lo llamaba a toda hora, estaba ahí al pie del cañón, ayudándolo, involucrándose en su vida y todo. Al final se apartan y uno escucha que andan por ahí diciendo que no le prestaron atención en la iglesia. Y uno siente como que le clavaron una daga en el corazón y uno tiene que recordar, Señor, es a ti que te servimos, no a los hombres. Eso nos pasa a todos. Sí va a ser decepcionado. Por eso se dice entre los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros. Porque el Señor sabe que algunos de nosotros, aunque hemos sido transformados, seguimos siendo un poquito difíciles. Y en todas las iglesias hay hermanos y hermanitos y hermanitas que son un poquito complicados.
¿Qué hago entonces? No voy a la iglesia. No, tráncate en tu habitación y no te relaciones con nadie. Es parte de. Hermanos, cuando nosotros rehuimos comprometernos con una iglesia, ese es el mismo espíritu que mueve a una pareja a vivir juntos sin casarse. Pastor, pero qué ilustración tan fuerte. Claro, ¿cuál es el elemento común? O que se quieren disfrutar de los beneficios sin compromiso. O sea, quiero disfrutar de una buena palabra. Miren, yo creo que hay hermanos que si hubieran dos iglesias cerca, una manzana, uno de la otra, ellos serían capaces de ir a la alabanza de uno y cuando se termine salir corriendo para oír la predicación de otra. De verdad, mis hermanos, eso no tiene sentido en lo absoluto. La visión de la Escritura es otra. Cada creyente, como parte de la iglesia, guarda una íntima relación con Cristo y con los demás creyentes. De ahí es que viene esa palabra comunión, común, unión, creencia común, vida común, compañerismo. En esto consiste la comunión de los unos con los otros, que es un elemento vital, esencial en la vida del cristiano y en la vida eclesiástica. Es en base a esa interrelación que hay entre los miembros de un mismo cuerpo, que en el Nuevo Testamento se nos ordenan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque se presupone que nos relacionamos de manera presencial. Amaos unos a otros, edificaos unos a otros, animaos, prefiéranse unos a otros en honra, acéptense los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros, saludaos, servíos, sobrellevar la carga los unos de los otros, soportándoos. Todo eso se puede hacer de manera virtual. Saludando, la manito que uno pone. Eso es lo más. Pero, ¿cómo tú vas a soportar a otro virtualmente? ¿Cómo tú vas a llevar la carga del otro virtualmente si tú ni siquiera sabes qué es lo que el otro está pasando? No es posible, no es posible. No se puede hacer esto de manera virtual. Pero lo que Dios espera es que la relación entre los miembros de su cuerpo sea tan estrecha que nos ayudemos los unos a los otros. Primero a los Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Hermanos, el cuidado los unos por los otros debe ser una marca o sello distintivo de la iglesia de Cristo. Dios el Padre cuida a su pueblo y espera que ellos se cuiden entre sí. Eso es lo que nosotros vemos no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Hermanos, déjenme decir algo aquí que he dicho en otras ocasiones. Ningún creyente en ningún lugar del mundo está obligado por la palabra de Dios a ser miembro de una iglesia local específica. Es decir, nadie puede decir, yo soy miembro de IBCJ porque el Señor quiere que obligado yo sea miembro de IBCJ. No. El Señor nos ha dado la posibilidad de decidir en qué cuerpo local nosotros vamos a servir y pertenecer. Ahora, lo que no es una alternativa es no pertenecer a una iglesia local. Porque la figura de un creyente que no pertenece al cuerpo o que dice pertenecer al cuerpo pero que está independiente por ahí, esa figura no se encuentra en la Biblia. Esa figura no aparece. Así que cada creyente debe examinar lo que tiene disponible y decidir intencionalmente, es aquí, es allí. Ahora, donde sea, llegue a ser vida de iglesia. Lo que no es correcto es pretender ser miembro del cuerpo y al mismo tiempo comportarse como si no perteneciera a él, de manera independiente, de manera individualista. Bien, permítame preguntar ahora, ¿y cómo se aplican estos principios en tiempo
como el que estamos viviendo. Bueno, mis hermanos, como dijimos al principio, en la providencia de Dios nos ha tocado vivir en la época de la tecnología. Y eso es una bendición. En esa misma providencia, Dios ha impedido en muchos países, por lo menos temporalmente, que se celebren cultos presenciales. Y aunque muchos han estado viendo los cultos por internet o viendo las prédicas por internet, como decía Sujel ayer, mientras estuvimos cerrados aquí, que fueron como 2 meses aproximadamente, siempre hablábamos de la predicación de la palabra, pero no decíamos, conéctate al culto, porque ¿cuál era el culto si la iglesia no estaba reunida? La iglesia no estaba congregada. Pero qué bendición poder escuchar y seguir alimentándose de la palabra a través de las redes. Hermanos, algunos hablan de la iglesia virtual o la iglesia en línea. Pero ese término no existe. No hay iglesia virtual. No hay iglesia en línea. Lo que hay es una iglesia que en un momento determinado, por una circunstancia particular, ha tenido que replegarse, cuidarse y conectarse virtualmente de una manera temporal, sufriendo el no recibir todos los beneficios que el Señor derrama cuando todos presencialmente estamos en la casa del Señor. Así que a este punto creo que debiera ser evidente para todos, por lo que hemos dicho, que la idea que el Señor tiene de su iglesia requiere la interacción y presencia física de cada uno de sus miembros. Como acabamos de decir, muchos de los unos a otros del Nuevo Testamento no son posibles sin un roce, sin una interacción presencial. Pero pensemos en otras cosas. ¿No son los sacramentos importantes en la vida de la iglesia, los sacramentos reales, la cena del Señor y el bautismo? ¿Cómo vamos a celebrar el bautismo? Virtualmente. Yo recuerdo hace unos meses atrás a alguien muy deseoso de bautizarse, y yo sé que era de una manera de broma, nos reímos ambos. Él me decía, mire pastor, si ustedes quieren me enfocan y yo me echo un cubo de agua en la bañera de mi casa. Y bueno, ¿verdad? Eso como chiste está bueno. Pero no, eso no es. Eso no es. O la cena del Señor. Sí, yo sé que algunos decidieron celebrarla virtualmente. Y no vamos a decir ahora que son iglesias apóstatas, ni mucho menos. Algunos quizás pueden ser hermanos nuestros a quienes respetamos y amamos. Pero no creemos que eso cumple con lo establecido por el Señor. Creemos que hay un aspecto de comunión, de cercanía física. Por otro lado, lo virtual no solamente tiene sus limitaciones, sino que también tiene sus complicaciones. Ustedes saben lo fácil que es distraerse. Hermanos, aún aquí uno se distrae. El pastor dice algo, el pastor da un ejemplo y uno se queda atrapado por el ejemplo. Mientras tanto el pastor sigue predicando y uno lo toma ya cuando él pasó a otro punto. ¿Y qué fue? ¿Dónde fue? ¿Y cuándo pasó ahí? Porque uno se queda atrapado, pero por lo menos está aquí y se supone que estando aquí sentado no hay ninguna otra cosa que hacer. De hecho, mis hermanos, les exhorto, les animo a dejar la costumbre de estar pendiente de su WhatsApp en medio del culto. Yo a veces me sorprendo que recibo informaciones, llego a mi casa y recibo informaciones y me doy cuenta que fue durante el culto que mandaron la información. Yo me acordé que tal cosa y mandé un WhatsApp ahí. Es una dicotomía que no es correcta. Nosotros venimos aquí a concentrarnos de manera específica, a postrarnos a los pies del Señor, a adorarle, a tener comunión los unos con los otros. Pero en la casa uno está ahí mirando y no hay más nadie. Óyeme, ese dedito sí ha traído problemas y no es el dedito, son los equipos, pero es una acción que hace. Cuando yo estudiaba yo no sabía lo que era eso. Usted hace así donde quiera. Ok, dígalo como pueda. ¿Todo el mundo sabe a lo que se refiere? Haga eso hace 20 años atrás. ¿Qué significa eso? De verdad. Hermanos, uno fácilmente puede estar oyendo el culto
Eso es distractivo, eso no ayuda en lo absoluto. Estamos tan acostumbrados a ver todo tipo de cosas por internet para entretenernos, no necesariamente para ser transformados o para informarnos. Hermanos, la palabra de Dios informa, pero su objetivo no es informar per se. El objetivo de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo la use para transformarnos. Ver a alguien predicando la palabra es totalmente diferente a ver a alguien dando una charla técnica de cómo los impuestos pueden ser. Cualquier tipo de charla, no importa. La predicación de la palabra es otra cosa. Se supone que el pueblo de Dios está allí concentrado. Es por eso que si tiene que hacerlo en algún momento determinado desde su hogar, apague todos los equipos electrónicos y deje solamente prendido aquel que está usando para ver el servicio. Porque de lo contrario es muy fácil la distracción. Ahora déjenme decir esto con todo el respeto posible, pero al mismo tiempo con toda la autoridad que la Escritura me permite. Los que sueñan con una iglesia virtual no tienen la más mínima idea de lo que la iglesia es. El concepto de iglesia virtual es un concepto totalmente contrario a la naturaleza de la iglesia expresada por Dios en su palabra. Pero tampoco se entiende, el que quiere estar solamente virtual, tampoco se entiende el pasaje de Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que aquel día se acerca. Lo que las Escrituras ordenan a cada creyente es que se involucre profundamente en la vida de los demás. ¿Y saben cómo debe hacerse eso? Considerándolo, planificando cómo es que vamos a estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Y luego entonces ponerlo en práctica de todo corazón. Es evidente en el pasaje que necesitamos a los demás para crecer como Dios espera y para vencer el pecado. Eso es lo que está implícito en Hebreos. Pero hacer esto una vez más virtualmente es muy difícil. El pastor Dever, hablando acerca de la naturaleza de la iglesia, dice lo siguiente: ¿tú quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Luego intenta amarlos. Y no lo hagas solo durante 3 semanas, ni durante 6 meses. Hazlo durante años y creo que descubrirás si amas a Dios o no. Cuando te topes aquí con una dificultad, con que aquel te malinterpretó, con que tú quisiste hacerle bien y te lo tomó a mal, bueno, bienvenidos a la iglesia. Hermanos, sabemos que hay hermanos, y aquí quiero, ¿verdad?, para no cargar innecesariamente el corazón de nadie, sabemos que hay hermanos con ciertas condiciones particulares de fragilidad. Como dijo Sugel ayer, que nos dio la oportunidad, sobre todo cuando estuvimos cerrados, de tener contacto con muchas personas por vía telefónica. Y yo me topé con miembros de esta iglesia, personas mayores que tienen ciertas condiciones, que no han salido hasta el día de hoy. Bueno, mis hermanos, hay ciertas condiciones y ellos han decidido cuidarse. Esto es algo temporal y nosotros no estamos en contra. Nosotros hemos visto el comportamiento de este virus, que lo único seguro es que no hay nada seguro. Es que uno no sabe cómo es que le da a una persona leve, a otro asintomático y a otro se lo lleva. O sea, de verdad. Y hay personas que si tienen ciertas condiciones es perfectamente entendible. Así que no estamos diciendo que todos deben estar aquí el próximo domingo. Es un asunto de su conciencia y de su cuidado. Lo que sí nos choca y no encontramos cómo explicar es que hay hermanos que van al supermercado, que van a su trabajo, que tienen ciertas actividades y no vienen a la iglesia porque se están cuidando. No, excúsame, de verdad. O sea, esa no la entendemos. Quizá hay alguien de ustedes que me la explique, pero de verdad no la entiendo. Porque o te expones o no te expones.
Y la iglesia es vital para el creyente. Y aún para los inconversos, aunque no lo sepan. Porque de allí se irradia el evangelio a muchísimos lugares y muchos son salvos por el ministerio de la iglesia. En este mismo momento, hermanos, hoy, ahora, hay creyentes en otros lugares, sobre todo en Oriente, presos. ¿Cuál ha sido su pecado? ¿Cuál ha sido su delito? ¿Cuál ha sido su crimen? Congregarse. Congregarse. Y ellos se han arriesgado a congregarse, a riesgo de ser apresados. Y nosotros aquí, es que es más cómodo quedarme aquí por internet. Conocemos hermanos y familias, no estamos hablando de que me contaron, conocemos hermanos y familias en otros lugares, porque debemos dar gracias al Señor por nuestra nación. De verdad, si uno no tiene un poquito de conocimiento del resto de Latinoamérica, uno no sabe que lo que ocurre en República Dominicana no es común. En República Dominicana hay muchísimas buenas iglesias, muchísimas buenas iglesias. Usted se va a Latinoamérica y se encuentra con zonas extensas donde los hermanos no encuentran dónde congregarse, porque no hay una sola iglesia que valga la pena. Y algunos de esos hermanos se alimentan virtualmente viendo los cultos de esta iglesia y de otras iglesias aquí en República Dominicana, porque no tienen alternativa. Bueno, algunos de esos hermanos tienen alternativas que le quedan a 1 hora y a 1:30. ¿Y saben qué hacen? 1 hora, vamos a verlo virtual. Esos hermanos cada domingo se levantan, se alistan y con todo el ánimo se dirigen a su iglesia a hacer vida de iglesia. En la providencia de Dios, ayer mismo estaba con unos hermanos que viven en Argentina y yo estábamos conversando y yo le pregunté, ¿y a qué distancia le queda a la iglesia? Ellos me dicen, a 1 hora. Yo le dije, yo voy a hablar de eso mañana. Pero gracias por proveerme un ejemplo real adicional. Hermanos, vamos a explicarlo para que lo entiendan. Usted está aquí y en Santo Domingo vamos a suponer que no hay ninguna buena iglesia, pero usted encuentra una buena iglesia en San Pedro. ¿Cuántos estarían dispuestos cada domingo, en lo que aparece alguna buena iglesia en Santo Domingo, ir a San Pedro a congregarse? El que no está dispuesto tiene que revisar su corazón. Amén. Tiene que revisar su corazón. Una cosa es reunirnos virtualmente por razones de salud o por situaciones diferentes. En cada país es diferente. De hecho, hay países donde todavía no se permite, pero hay coherencia. No se permite, pero no se permite ninguna otra actividad. Pero hay otros países donde no se permite congregarse y sabemos de buena fuente que tiene que ver con las autoridades gubernamentales. En un país, por ejemplo, una alcalde prohibía la reunión, pero se permitían otras actividades de aglomeración de personas. Entonces ya ahí está en cada pastor y en cada iglesia determinar si es adecuado por motivos de salud o si están aprovechando para coartarle un derecho que tiene y entonces es necesario clamar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que uno tiene que sopesar eso. Pero hermanos, es diferente dejar de reunirse o reunirse virtualmente por razones de salud que dejar de reunirse presencialmente por razones de salud que dejar de reunirse presencialmente por motivos de comodidad. Cuando esto ocurre hay que preguntarle o hay que recordar el refrán que dice, o el refrán no, el principio bíblico dicho por labios del Señor Jesucristo, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El que menosprecia o minimiza la importancia de ser dependiente de una iglesia local no está en armonía con la mente y el corazón de Dios. Me encantó una carta que salió publicada en internet de un pastor en Florida a quien no tengo el gusto de conocer, Gerson Morey. Pero salió publicada y la carta me encantó, una carta pública que le envió a su iglesia. Oigan lo que decía: extraño los abrazos
los saludos, las conversaciones, las bromas y todo lo que hacemos juntos. Es lo que el salmista describía, habitar los hermanos juntos en armonía, en el Salmo 133:1. Él escribió esto cuando todavía estaban cerrados y él dice, ese día será hermoso como cada domingo o cada vez que nos reunimos. Las llamadas, los mensajes de texto, los saludos por las redes, las reuniones por Google Hangouts son una gran herramienta, pero nunca reemplazarán los saludos, los abrazos, el café, el gozo y la emoción que experimentamos al estar presentes. Hablar en persona con los hermanos es un suceso sin comparación. Esa sensación de pertenencia, de bienestar, de comodidad que se siente cuando estamos juntos son privilegios de los que la tecnología no dispone. Los abrazos son experiencias extrañas para nuestros teléfonos. El toque personal y la mirada a los ojos son eventos únicos e irreemplazables. ¿Cómo usted se siente cuando escucha algo así? Yo pienso que debe ser el sentir de todo creyente. En la providencia de Dios, el pasado domingo, el pastor Rafael Alcántara en la escuela dominical hablaba acerca del Salmo 122 con el título El amor y el deleite que debemos tener por la casa del Señor. Yo les recomiendo que lo escuchen, les exhorto a que lo oigan, porque basado en el Salmo 122 muestra cómo el que ama al Señor ama donde Él se manifiesta de manera corporal. Hermanos, dice la Escritura, el Señor Jesucristo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Lo que pasa cada domingo aquí presencialmente no se transmite por internet. Me acuerdo hace muchos años escuchar de un pastor que había predicado un sermón poderoso. Y entonces alguno de sus estudiantes le pidió permiso para predicarlo en otro sitio. ¿Me puede prestar tus notas? Y él le dijo, no hay problema, yo te la presto, pero los rayos y las centellas no están escritos ahí. Era una forma de decir, eso está escrito, pero lo que pasa aquí en el momento que Dios usa a un ser humano pecador como tú y como yo para traspasar su palabra a otros seres humanos pecadores sentados allí, es algo que no necesariamente se transmite por internet. Es que Dios promete bendecir a su pueblo, su casa, no estas paredes. Si nosotros salimos de aquí y nos congregamos en un sitio que está todo desaliñado, bueno, no es lo óptimo, pero ¿saben qué? La presencia del Señor sigue estando, porque no es aquí que está, no es en el aire, no es en el diseño hermoso. No. Es donde tú y yo como pueblo de Dios nos reunimos a adorarles y a disfrutar de la forma en que Él promete manifestar su presencia de una manera que no lo hace en ningún otro lugar. Así que mis hermanos, recuerden, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La única iglesia que existe en la Biblia es la iglesia presencial. Si no pueden venir, y no se lo digo a ustedes, sino lo que están oyendo por internet, si hay una razón real delante de Dios por la que no pueden venir, no hay ningún problema. Lo que esperamos es que por lo menos ustedes estén locos porque estas condiciones pasen para ustedes venir. Y si no es así, de verdad hay que darle una revisadita a ese corazón. ¿Dónde están sus prioridades y aún dónde está la gloria, la alabanza y la honra del Señor en su corazón? Que el Señor nos ayude, sigamos orando que esto pase pronto y que no veamos, sobre todo cuando nos paramos aquí, no veamos a toda una congregación donde solamente se le ven los ojos, sino que podamos volver a reunirnos con esos asientos llenos, libres de esta enfermedad. Mientras tanto, cuidémonos en todo lugar, seamos prudentes, aun cuando vengamos aquí, pero vengamos y disfrutamos lo que el Señor quiere darnos en este día.